Paso ustedes, hermanos. Vamos a la segunda parte de esta primera sesión y voy a compartirles pantalla con el material que quiero que se quede. Oh, parece que no me salió. Déjenme, me regreso un poco. Ahí está. ¿Y se alcanza a ver, hermanos? Tema 1, autoevaluación. Sí, ¿verdad? Ok, correcto. Ese es el que yo quiero trabajar. La primera parte, hermanos, que estuvimos, yo quise hacer una introducción muy general, ¿verdad? Por eso hablé de muchos temas, no se preocupen. Era como abrir el panorama de cómo yo alcanzo a mirar que la iglesia tiene un proceso de crecimiento, cómo la iglesia debe cuidar no solo una área, sino muchas áreas, ¿verdad? Y cómo es que el creyente en Cristo lleva su proceso de crecimiento de menos a más, porque así dice la palabra, ¿no? Y tener algunos cuidados en base a la experiencia que algunos hemos tenido, porque estarán de acuerdo conmigo que uno debe aprender de los errores. O sea, todos hemos cometido errores en la iglesia, involuntarios, y de repente uno no se da cuenta que algunos hermanos crecen más lento, otros crecen más rápido. O sea, son diferentes los hermanos. Y en esta materia de ministerio pastoral, pues es importante entendernos unos a otros. O sea, no todos van a caminar igualitos, como soldaditos. No, es diferente. Porque somos seres humanos diferentes, con diferente, a veces, formación, con diferente formación en familia, diferentes orígenes. Bueno, en el caso de ustedes ahora hasta diferentes países somos. Yo platico mis anécdotas en base a la experiencia personal, pero en algunos casos puede aplicar, en otros no, son diferentes. El grupo pasado me llamó la atención que muchos eran líderes ya de años. Ellos me decían, hermano, yo nunca he tenido una experiencia de fe como usted. Y yo le decía, no se preocupe, sí tuvo una experiencia de fe, pero a lo mejor no lo alcanza a identificar, porque son diferentes. Algunos, por la gracia de Dios, tuvimos una experiencia de fe desde el principio, pero en otros dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que es un proceso. Hay gente que se le está predicando y predicando y predicando y después de los años pues ya se acerca y reconoce. O sea, es un proceso. La fe viene por el oír la palabra de Dios. En algunos otros dicen los teólogos, es como un llamado paulino, con el estilo de Pablo, como el caso mío. O sea, yo andaba mal, llego a una iglesia y la palabra es tan fuerte que me impacta y yo lo único que hice fue arrepentirme y querer estar bien con Dios, y el Señor empezó a hacer la obra y empezó una carrera pastoral en el primer día, pero todos tienen diferentes experiencias de fe. En algunos la experiencia de fe es cuando se van a bautizar y cuando están conscientes de que van a bautizarse y van a esforzarse por cambiar y poner en práctica lo que han aprendido. Y bueno, es diferente en todos. De tal manera que este primer subtema, hermanos, yo como título, que es una autoevaluación de la vida cristiana. Es importante autoevaluarnos, ¿sí? Yo como pastor, por ejemplo, estoy sujeto a evaluaciones pastorales. De repente mi superior, el sobrevedor o el administrador dice, hermano, le voy a mandar a hacer una evaluación. Me han hecho varias evaluaciones ahora que estoy de pastor aquí. Y yo le digo, sí, hermano, con todo gusto. Yo soy promotor. De hecho, cuando yo estuve en la administración, yo fui de los que incluyó una evaluación al pastorado para revisar, ¿sí? Y me ha ido bien hasta ahorita, gracias a Dios. No me ha ido tan mal. Pero está bien. Pero yo digo, le dije a los hermanos, casi son cada 2 años. Dije, yo no necesito que alguien me esté evaluando, yo me puedo autoevaluar y puedo revisar qué áreas puedo mejorar. Esa es la idea, ¿de acuerdo?
Por eso el subtítulo, una autoevaluación de la vida cristiana. Ahora, yo lo esquematizo en 3 momentos. Ahí están. Hay 3 momentos, para mí, hay 3 momentos en la vida del cristiano importantes. Son 3 momentos en donde vas monitoreando cómo vas creciendo en Cristo. Y el recuadro número 1 tiene que ver con mi experiencia de fe personal. Por eso la imagen es el bautismo, ¿verdad? Les platicaba, yo tuve la bendición, bautizamos 4 jóvenes, muy jovencitos, que han crecido aquí en la iglesia. Pero el día de la Cena del Señor, que fue el jueves pasado, me hablan un día, una noche antes, y me dicen, hermano, aquí hay un familiar de un hermano que existe aquí, que se quiere bautizar. Él ha andado muy mal. Es camionero, ha tenido 2 fracasos matrimoniales, se ha acercado a diferentes iglesias, pero él se quiere bautizar. ¿Lo puede atender? Sí, hermanos. Y él me pidió que lo bautizara el mismo día de la cena, temprano. Le dije, está bien, vamos. Y fuimos hacia el río. Es como 1 hora de camino a encontrar un río donde hay agua, donde vamos, y a bautizar ese mismo día, ese mismo jueves, temprano. Apenas alcancé a regresar, cambiarme, arreglarme y venir a la iglesia. ¿Por qué? Y algunos hermanos me dijeron, oiga, hermano, otros pastores le hubieran dicho, espérese el próximo año, espérese después, porque era un día especial, la Cena del Señor. Sí, yo ya tenía todo listo, gracias a Dios, en la iglesia, organizado. Le dije, es que para mí es importante una sola persona. Dice la Biblia que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Sí, porque a uno a veces quiere masas, ¿verdad? Oye, son 20, 10. No. A veces la obra crece con uno solo. Cuando llegué a esta iglesia hace 5 años, que es la última iglesia que me han dado para pastorear, yo salí de esta iglesia hace 30 años atrás. Y la primer cosecha, el primer año que yo estuve aquí, en 6 meses, bautizó solo 1. Y le dije, no me desanimé, le dije, está bien, hermano, voy llegando, no pasa nada, van 6 meses. Y al próximo año ya bautizamos 10, y luego 6, y luego 5, cada año. Es así, o sea, pero cuando alguien me dice, yo tengo que ponerle atención porque es una experiencia de fe personal. Entonces, dice nuestro recuadro ahí, la conversión y el llamado de un ser humano para vivir una vida nueva en Jesucristo, siendo confirmada por el acto del bautismo, y vienen varios pasajes bíblicos, ¿sí? ¿De acuerdo? Ay, perdón, me adelanté. Hechos, capítulo 2. Los pasajes de Hechos capítulo 2, hermanos, son muy aleccionadores. ¿Están de acuerdo? Yo cuando leo Hechos capítulo 2 me emociono porque yo soy de los pastores que creo, fíjese, que ese ambiente que había en Hechos 2 sí se puede replicar hoy en día. He estado en foros, he estado en estudios donde dicen, no, hermano, eso ya pasó. Esa fue la primera explosión del evangelio. Pero yo creo que sí se puede. ¿Alguien me quiere ayudar a leerlo, hermanos? Hechos capítulo 2, versículo 36 al 39. ¿Alguien que lo lea en voz alta, por favor? Que me ayude. Adelante, hermanos, con confianza. El primero que lo encuentre. Hechos 2, perdón, ¿qué, hermano? 36 al 39, por favor. ¿Qué dice? Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. A los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Hasta el qué? ¿39? Sí, al 39, por favor. Pedro les dijo, arrepentíos y bautizaos perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios. Amén. Gracias, hermano. Gracias.
Entonces, de aquí en adelante, hermano, este pasaje le llaman que es la promesa del derramamiento del Espíritu Santo sobre todos los creyentes. Ustedes saben que hacia atrás, en el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios solamente era para ciertas personas. Solamente era para los reyes, para los profetas, para los sacerdotes, para los ungidos de Dios. Y se hacía toda una ceremonia, ¿sí? En el antiguo pacto, pero estaba profetizado. De hecho, aquí el apóstol Pedro es el que dice: varones, hermanos, déjenme les explico que lo que está pasando es que se cumple la profecía del profeta Joel, que dice que en los postreros tiempos el Espíritu de Dios va a ser derramado sobre todos los creyentes, ¿sí? Y eso es lo que está pasando. Y la conclusión es esta, ¿no? Cuando ellos entienden que algo han hecho mal porque llevaron al maestro a la cruz del Calvario, dicen: ¿qué ahora qué haremos? Y Pedro, el apóstol, les dice: bautícense cada uno de ustedes para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, tiene que ver con una experiencia personal de fe. Eso es muy importante, ¿sí? Y se convierte en un testimonio de fe. Como dije, es diferente en todos, ¿de acuerdo? Es diferente en todos. En algunos es un proceso, dura años, en otros es muy joven. El caso mío fue a los 18, 19 años. En algunos hermanos es ya grandes, el Señor los llama, es diferente. Y todas son importantes y valiosas, ¿de acuerdo? Yo no digo que mi experiencia es la mejor y la más valiosa, no. El de cada quien, porque es una experiencia personal de fe. Pero es el primer momento. El segundo, hermanos, momento en la vida del creyente es la disposición para crecer como un discípulo de Jesucristo. Y eso también es muy importante. Sí, porque como dije, si nosotros los pastores solo bautizamos a un creyente y le decimos: congréguese, hermanos, y crezca igual que todos, le damos de beber lo mismo que le damos al hermano de 15, 20, 30, 40 años, que a la nueva criatura que acaba de llegar. Y por eso de repente tenemos algún problema, porque pues le estamos dando el mismo alimento. Entonces yo he aprendido que tenemos que tener un programa, cada iglesia, de discipulado. Hay mucho material, ¿sí? Yo tengo cuando menos, no sé, algunos 8 o 10 programas de discipulado de diferentes iglesias. La Iglesia de Dios Séptimo Día en México tiene uno propio, que se llama Programa Integral de Discipulado. Está bien, son 5 cuadernos, 4 o 5 cuadernos. Está bien. Lo importante es que les separemos un momento para ayudarles a dar los primeros pasos en Cristo. Pero en el creyente debe haber la disposición para crecer como un discípulo de Jesucristo. Eso es muy importante, ¿sí? Porque de otra manera, si no les ayudamos a crecer y la persona no tiene disposición a crecer, lo que dije al principio, ¿se acuerdan que dije? Se va a estancar. Se va a estancar, no va a crecer, pero es que no le hemos ayudado a crecer y hay veces que no hay la disposición a crecer. Bueno, entonces, aunque vienen varios pasajes bíblicos, yo nada más les pido que me lean Segunda de Pedro 3:18. ¿Qué dice? ¿Alguien más? Segunda de Pedro 3:18. ¿Qué dice? Ayúdenme, por favor. Más bien de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y para siempre. Amén. Amén. Gracias, hermana. El apóstol Pedro termina su segunda carta y ahí termina sus escritos. Primera y segunda de Pedro originalmente eran un solo escrito, eran un solo libro, después lo divide en 2, según la tradición. Pero termina el apóstol Pedro de esta manera: antes bien, hermanos, crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En México cometimos un error hace años. Aprobamos que somos salvos por la gracia de Dios. Y muchos interpretaron y algunos predicaron: hermanos, la gracia nos salva, gloria a Dios, no hay más, ya no se preocupe tanto, ya no se esfuerce tanto, la gracia de Dios nos cubre. Pero yo le llamo que esa es una énfasis en una gracia liberal. No, ya tenemos la gracia de Dios, ahora hay que crecer en la gracia. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, porque entonces propiciamos acá en México una generación de jóvenes y creyentes muy light. El evangelio light.
Van cuando quieren no van, cooperan cuando no cooperan, y dicen, es que la gracia de Dios me cubre. Pues claro que la gracia de Dios nos cubre, pero ¿dónde está tu crecimiento en Cristo, hermano? ¿Dónde está tu compromiso en Cristo? Digo, yo soy un poco duro a veces, no siempre, no siempre, y lo trato de hacer de manera amable, hermanos, pero me preocupa mucho que un creyente piense que por tener la gracia de Dios ya no se debe preocupar y ya la hizo, vamos, como decimos acá. No, ahí no termina todo, ahí empieza todo. Vamos a crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Estamos en la parte baja del recuadro del medio, dice que tenemos que estar en un proceso permanente de crecimiento. Como dije al principio, no podemos frenarnos. Siempre Dios nos permite seguir creciendo. Otra anécdota que tengo me tocó un par de hermanos, un matrimonio ya grande que yo visitaba. El hermano ya quedó viudo el año pasado, pero yo los visitaba y la hermana estaba en silla de ruedas, ya duerme en el Señor, y me decían, ya muy grandes, el hermano acaba de cumplir 96 años. Son de los pioneros en esta iglesia. Yo los visitaba y me decía, hermano, ¿nosotros ya en qué podemos colaborar? Le dije, hermanos, yo les voy a pedir que ustedes tomen el ministerio de la oración. Ustedes oren por nosotros, que nosotros andamos entrando, saliendo, viajando, visitando. Hay mucha violencia, hay muchas cosas en el mundo y en el barrio y en la calle. Oren por nosotros, por favor. Y yo les doy la lista, miren, se las envío ya ahora. Esta es su lista de oración, oren por nosotros. Eso es su ministerio, oren por nosotros. ¿Sí, hermanos? ¿Qué quiere decir? Que siempre hay cosas que hacer para la gloria de Dios. ¿Sí, hermanos? Estoy hablando de un caso extremo, donde alguien ya no puede salir de su casa ya por sí solo, por la edad, pero puede tener un ministerio de oración. No se diga los hermanos que están más jóvenes, o sea, la gloria de los jóvenes, dice Proverbios, es su fortaleza. Yo les dije a los jóvenes de aquí, hermanos, jóvenes, yo los veo que son bien activos, sí, tienen su grupo de alabanza, tocan música, pero ¿qué más pueden hacer? ¿Saben qué? Que yo visité muchos años centros de rehabilitación, el penal, los hospitales. Muchos años tuve ministerios. Ahora les voy a dar la capacitación para que ahora ustedes vayan. Yo voy con ustedes al principio, pero la idea es que ustedes tomen también diferentes ministerios. Por eso yo estoy organizando mi iglesia local en base a diferentes ministerios. El primer ministerio que trabajé es el ministerio de la palabra, porque la palabra es la que alimenta espiritualmente y fortalece. Y luego el ministerio de la visitación y el acompañamiento, ¿de acuerdo? Hay diferentes ministerios. Aquí hay diferentes ministerios. El de servicio. ¿Para qué? Para que estemos creciendo e involucrados todos los creyentes. Ahí me preocupa mucho cuando en una iglesia solamente trabajan 2 o 3 o 4 y los demás están de espectadores. Y un día un hermano nos criticó acá en México, nos dijo, es que esta iglesia está sentada en la banca. Dijo. Y yo le dije al pastor, a ver, yo era sobrevedor y lo dejé, ¿verdad? Él estaba un poco molesto porque la iglesia no se quería mover, no quería colaborar. Entonces lo llamé a solas y le dije, oye hermano, ¿sabe por qué creo yo que la iglesia está en la banca? Porque nosotros la sentamos en la banca. ¿Qué vamos a hacer? Pues a moverla. Vamos a decirle, hermano, vamos a involucrarnos. Mire, aquí hay opciones, a abrir espacios para que la gente también sirva. No hagamos todo nosotros también, porque a veces los pastores todo queremos hacer. Predicar, aconsejar, visitar y hasta levantar las ofrendas casi. No, deje que otros lo hagan. Otros lo pueden hacer, otros hermanos lo pueden hacer. Yo río como dicen los apóstoles allá en Hechos 7, yo me dedico al ministerio de la palabra, en la oración, pero estoy organizando la iglesia en diferentes ministerios, de acuerdo a los dones que cada quien tiene. Eso lo vamos a ver más adelante. Hay una sesión especial para identificar los dones y ver qué ministerios se pueden abrir, ¿de acuerdo? Ahorita estoy hablando de estos 3 momentos de crecimiento importantes en la vida del cristiano. Primero, es una experiencia personal de fe. Es diferente en todos. Segundo, la disposición para crecer como un discípulo de Jesucristo. Y tercero, un líder cristiano y su compromiso con la multiplicación de discípulos. ¿De acuerdo? O sea, ok, yo ya soy un líder, yo ya soy un cristiano de 20, 30 hasta 40 años. Qué bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Qué me toca ahora hacer? A mí como creyente, ayudar a otros a que se multipliquen
el compromiso con otros para multiplicar a los líderes. ¿De acuerdo? Muy importante que nos multipliquemos, que no nos quedemos los mismos, porque, a ver, yo he visitado iglesias que después de, no sé, 20, 30 años, son los mismos líderes que están ahí. Y no los critico, yo creo que ellos están porque aman al Señor y se esfuerzan. Pero yo les digo, hermanos, vamos involucrando a otros también, hay que enseñarles también a ellos, que otros nos ayuden también, porque pues uno no va a durar toda la vida. Hay que hacer procesos de crecimiento y de multiplicación. Vamos, lo que llamamos pasar la estafeta de manera sana, ¿sí? Y hay que preparar las nuevas generaciones para, yo les digo, hijos, en algún momento yo ya no voy a poder, todavía, bendito Dios, a los 60 años todavía me muevo bien, gracias a Dios, pero llegará un momento en que ya no, a ustedes les toca. Y yo les doy y los oriento, no sé si lo van a tomar o no, pero yo los invito y los equipo para eso. En la iglesia es igual. Un líder cristiano ya hecho y derecho tiene que comprometerse con la multiplicación de otros discípulos. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Eso es importante, hermanos. Y entonces el líder de años pues se va a sentir, no hay cosa más satisfactoria, hermanos, que uno vea el fruto de haber compartido con otros y el otro ha crecido. A mí me ha tocado una experiencia muy interesante, hermano. Ahora en México. Yo estaba revisando todos los líderes que hay ahora en México, en los puestos importantes del Consejo Ejecutivo, los sobrevedores, y bendito Dios, a la mayoría de ellos me tocó a mí disipularlos. Dije, bendito Dios, ya hice mi parte y sigo haciéndolo, pero ahora a nivel local, de iglesia local. Porque cuando estuve en la administración, a varios de ellos yo los llamé, los invité, venga, acompáñenme, hágale así, vamos aquí, vamos allá, y vamos a esto y lo otro. Algunos me los llevé a la comunidad teológica a estudiar para que siguieran creciendo, otros les ofrecimos algún puesto para que desarrollaran, y ahora le decía a mi esposa, mira, bendito Dios, y no me da envidia ni tristeza, me da alegría ver que estos que eran muy jóvenes y que andaban desorientados, ahora tienen puestos muy importantes. Bendito Dios. Qué bueno que enderezaron el camino y qué bueno que Dios me usó en algún momento para encauzarlos, porque funcionó que me sentara con ellos en ¿dónde andas, ingrato? ¿Qué andas haciendo allá afuera? Si aquí el Señor te llamó. Y ahora están ahí en puestos importantes. No les digo los nombres porque luego se pueden sentir. Pero yo me siento contento. Digo, el Señor me ha permitido hacer mi parte y lo seguiré haciendo mientras Dios me dé fuerzas. Pero ahora en una iglesia local. No pasa nada. Con hermanos muy sencillos, no pasa nada. Hay que explicarles 2 o 3 veces, no pasa nada, hay que hacerlo. Entonces yo les pido a ustedes, hermanos, sobre todo los que son de más años, que ya son líderes, hermanos, pues hay que comprometerse a discipular a otros, a enseñarles las cosas. La gran comisión tiene que ver con eso. Mateo 28, 18 al 20 dice, por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, el Señor nos acompaña. Pero ¿quién les va a enseñar todas las cosas? Pues nosotros. ¿Quién más? La gran comisión tiene 2 partes. Hacer discípulos y enseñarles que guarden las cosas que el Señor ya nos ha dado. Entonces, como el tercer momento, yo le pongo aquí que es el gran mandamiento y la gran comisión del Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Ahí están, Mateo 28 y Mateo 22. Le preguntaron al maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento de la ley? Y en Mateo 22. Y el maestro les dijo, el más grande mandamiento en la ley es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. ¿Cuál es, hermanos? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, lo que hagamos por el prójimo, por el próximo, es un acto de amor. Cuando uno discipula a otro, es un acto de amor. Yo le estoy compartiendo de gracia lo que otro compartió conmigo. Y así debe ir la cadena de ayuda, para que cuando uno ya no pueda o ya no esté,
el otro pueda continuar con la obra de Dios. O sea, tiene que haber una multiplicación de liderazgo. Entonces, a grandes rasgos, este es los 3 momentos del crecimiento más importantes, hermanos, en el cristianismo. ¿De acuerdo? Y finalmente, les presento esto. Este diagnóstico de crecimiento es una autoevaluación, acuérdense. El primer subtema es, vamos a autoevaluarnos. Yo les preguntaría, hermanos, ¿en qué momento de estos 3 está usted? No me diga, nada más piénselo. ¿En cuál momento cree que está recién convertido, su experiencia? ¿O ya estás creciendo como un discípulo de Cristo? ¿O ya está en el tercer momento como un líder cristiano que está comprometido con otro? ¿Cómo ven? ¿Dónde estamos? Cada uno de nosotros. Usted evalúese. Yo tengo la bendición de conocerlos ahora y el gusto, pero yo no conozco. O sea, así que no se preocupen. Todo lo que yo digo, lo digo en general, yo no digo por nadie, porque no los conozco, ¿eh? No se preocupen, no es una crítica personal, es una reflexión que yo hago en base a lo que yo he visto en la iglesia. Entonces, cuando menos son 3 momentos de crecimiento: la experiencia personal, la disposición para crecer y la multiplicación y mi compromiso con otros líderes. Sí, lo que yo tengo hay que compartirlo de gracia con otros más, así dice la palabra. De gracia recibiste, de gracia dad a otros. ¿Sí, hermanos? Y ahora sí, esta parte final de esta primera sesión tiene que ver debe ser un diagnóstico personal de crecimiento, ¿sí? Y ahí está Romanos 12:2, ¿verdad? El pasaje que yo les platicaba, cuando también, bueno, alguien que me ayude a leerlo, porque es el último pasaje, Romanos 12:2. ¿Alguien me ayuda a leerlo, hermanos? ¿Qué dice? La epístola a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. Permiso. Sí, hermano. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Amén. Gracias, hermano Mario. El apóstol Pablo es contundente en este versículo 2. ¿Sí? El versículo 2 es: no os conforméis, no nos conformemos, sino tengamos la capacidad crítica de revisar que sí, que no. Yo le digo a los jóvenes, yo no les puedo prohibir que vean la televisión o que vean internet, porque los objetos no son malos, es como los usen. Pero sean críticos, sean autocríticos, busquen las cosas buenas. Entonces uno tiene que tener, el apóstol hace esa evaluación: hermanos, no nos conformemos a este siglo, sino estemos renovándonos por la renovación de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobemos cuál sea la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. O sea, Dios quiere lo mejor para nosotros. Nosotros debemos querer también lo mejor para nosotros, porque Dios sí lo anhela. Entonces, a manera de conclusión, yo hago estas tres conclusiones. La primera, nuestra iglesia, hermanos, porque ya lo dije al principio, la iglesia está en el centro siempre. La iglesia está para ser servida, ¿sí? Para que nosotros les sirvamos. Y la iglesia necesita liderazgos que tengan una fuerte experiencia de fe con el Señor, siendo sellados por su Espíritu Santo como testimonio de una nueva vida en Cristo, ¿sí? Es importante buscar tener una experiencia de fe que te confirme, ¿sí? Y de hecho la tarea versa en eso. La tarea la vamos a revisar el próximo miércoles para ver cómo vamos. Yo les voy a ayudar. Pero la tarea tiene que ver, o el primer trabajo tiene que ver con elaborar, narrar, escribir tu experiencia de conversión. Yo ya les platiqué la mía a grandes rasgos. Entonces, hermanos, yo me convertí a Cristo o me acerqué a la iglesia en tal fecha, con tal pastor, en tal, narrar lo más precisa, con la mayor precisión posible, si se acuerdan. Si no, yo el miércoles voy a ayudar un poco, porque si me he encontrado casos donde dicen, mano, pues no me acuerdo. Bueno, vamos a buscar el momento más, pero esa es la primera conclusión. La iglesia necesita liderazgos que tengan una fuerte experiencia de fe, porque cuando tú tienes una experiencia de fe, entonces la puedes compartir.
con otros. Se llama el testimonio de fe. El apóstol Pablo, cuando menos 2 ocasiones, en el libro de los Hechos, narra su testimonio a los gobernantes. Le dicen, miren, yo iba por el camino y el Señor me derrumbó y yo vi una luz que me resplandeció y oí la voz del Señor que me decía, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y les está narrando. Y el libro de los Hechos, la segunda vez que narra su testimonio, Pablo dice, y no fui rebelde a la revelación celestial, sino que el Señor entendí que me estaba llamando para servir. Entonces, eso me refiero con una experiencia de fe, que nos mueva, que podamos contar a otros, pero vamos iniciando recuperándola, ¿sí de acuerdo? En algunos va a ser más sencillo, en otros va a ser más difícil, pero bueno, eso es una primera conclusión y adelanto un poquito la tarea del trabajo, para que lo puedan ir empezando a trabajar. Escribir mi experiencia de fe, lugar, quién, dónde, cómo, cuándo, por escrito. Vayan trabajándola en borrador, cuando menos. Y el miércoles les voy a dar la guía que puede ayudarles porque también hay una guía para elaborar tu testimonio. Yo el miércoles se los comparto. Pero para que vayan pensando en ello, ¿verdad? Vayan haciendo anotaciones. Segunda conclusión. La iglesia necesita liderazgos que estén en constante crecimiento, cuidando las diferentes áreas de su vida como seres humanos. Allá en Efesios capítulo 4 dice el apóstol, crezcamos en todo en Cristo. Sí entiendo que el maestro dijo en Mateo 6:33, mas buscad primeramente, ¿qué hermanos? El reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. ¿Qué has de comer? ¿Qué has de vestir? ¿Con qué te has de cubrir? Pero necesitamos liderazgos que estemos en constante crecimiento, que no seamos liderazgos que estén estancados, porque imagínense, si el líder se estanca, pues si los hermanos, pues ¿de dónde buscan ayuda? Entonces nosotros los líderes tenemos que estar, Pablo lo dice, las mujeres mayores deben ayudar a las más jóvenes, aconséjenlas, orienten. No sé, yo sé que no se dejan, muy fácil hoy en día, yo lo sé, pero búsquele el lado amable, inténtelo, ¿verdad? Eso dice la palabra, ¿de acuerdo? O sea, liderazgos que estén en constante crecimiento, cuidando sus diferentes áreas. Sí, yo soy un convencido de que el cristiano debe crecer en diferentes áreas del saber, incluso, ¿sí? Por eso hay que renovar la mente, el entendimiento. Estar concentrados en las cosas buenas. Eso es muy importante, hermano. O sea, estar creciendo en todo en Cristo. Yo les inculco mucho eso a mis hijos. Hoy les comparto como algo personal. El día de ayer llegó mi hijo mayor. Él vive en la ciudad de Cuernavaca. Cuando yo fui líder allá en las oficinas nacionales, él se quedó ahí estudiando. Y bendito Dios nos vino a visitar aquí en la ciudad de Monterrey. Son 12 horas de camino. Él sigue viviendo ahí, pero está estudiando. Yo estoy muy orgulloso de él porque ya lleva 2 licenciaturas y una maestría. Y yo le digo, hijo, no pierda el tiempo, póngase a estudiar, porque mientras más preparado usted es un mejor hijo de Dios, ¿de acuerdo? Y entonces, él va, yo le digo, no perdamos el tiempo, o sea, los tiempos son difíciles. Entonces usted ocupe su capacidad que Dios le da, para hacer algo bueno, para ayudar a la gente. Pero si usted se prepara, usted puede ayudar más, va a ayudar a más personas y entonces él va ya sobre la segunda maestría, ya empieza a dar clases en la universidad, ya le dan un par de clases. Y yo estoy muy contento, muy orgulloso porque cuando menos todo esto que yo digo me ha funcionado en mi familia. ¿De acuerdo? Sí, yo los traigo a ellos, no se estanquen. ¿Qué sigue? ¿Qué van a estudiar? Sí, yo tengo 60 años y todavía soy alumno de la licenciatura en psicología. Y le digo a mi esposa, y aunque esté viejito, voy a seguir yendo a estudiar. Eso me gusta, me ocupa, en lugar de estar pensando cosas malas. Yo ocupo mi tiempo, cosas edificantes, o lo procuro utilizar. Para mí es crecimiento. Y el tercer, hermanos, la tercera conclusión es, la iglesia necesita liderazgos en constante actualización, que compartan con otros de gracia lo que son y lo que Dios les ha permitido para que se multipliquen en bendición de la obra de Dios, ¿sí? Entonces,
¿Dónde estamos ahí, hermanos? Bueno, cada quien debe, el primer subtema tiene que ver con un diagnóstico personal, ¿se acuerdan? Eso es importante. O sea, si alguien nos evalúa, está bien, pero yo digo, yo les he dicho a mis líderes, hermano, está bien, yo me sujeto, pero yo necesito que me evalúen, yo me autoevalúo. Dios me ha dado la gracia de autoevaluarme, yo me puedo dar cuenta en qué estoy mal y en qué estoy bien. Y lo que está mal, pues hay que trabajarlo, hay que corregirlo. Claro que sí, con la ayuda de Dios. Solo no podría, pero Dios me ha permitido corregir muchas cosas, las que me doy cuenta, porque algunas cosas no se da cuenta uno. Entonces, hermanos queridos, ¿alguna pregunta, algún comentario? Vamos a la parte final. ¿Cómo ven? ¿Alguien tiene alguna pregunta o un comentario? Una pregunta, quería saber si sí o sí tiene que ser redactado o podemos hacer un audio y enviar, subir a la plataforma o enviarlo a su correo o algo así. Porque redactar a mí en mi caso me cuesta por ahí un poco. Se me hace más fácil hacerlo en un audio. Es solo una opinión mía y quiero saber su respuesta. Sí, puede ser, hermano, claro. Fíjese que yo estoy igual, yo prefiero, a mí si me ponen, yo puedo hablar, pero redactar me ha costado, me he tenido que disciplinar mucho para redactar, me cuesta un poco trabajo redactar, porque lo reviso y bueno, pero sí, hermano, el año pasado con el grupo anterior, por ejemplo, algunos me dijeron, hermano, yo sí lo voy a escribir, pero no lo quiero subir a la plataforma, quiero que sea algo más personal, se lo envío a su WhatsApp, sí, hermano, ¿cómo no? Me lo enviaron y ya lo palomeé, sí. Y otros dijeron, no, yo sí lo quiero subir, está bien. ¿Sí? Y ahora esta tercera modalidad en audio también puede ser, claro. ¿Sí? Y me lo puede enviar ahí, el hermano Abraham les pondrá ahí mis datos, mi teléfono, que es mi WhatsApp, para que estemos en comunicación. De todas maneras, hermanos, yo estoy a la orden. Si hay alguna pregunta, la vez pasada los hermanos me mandaban preguntas ahí a mi red social y yo con todo gusto les contesto, ¿verdad? Y les doy mi opinión si se necesita a título personal también, porque entiendo que a veces no es tan agradable así en grupo, pero poco a poco vamos a ir conociéndonos, vamos a ir trabajando. Yo sé que ustedes ya más adelante van a ir teniendo la confianza de platicar porque son diferentes. Ese es el primer subtema. El miércoles vamos a retomarlo para ayudarles a esquematizar sobre todo mi experiencia de fe, ¿verdad? Para los que batallan, los que ya lo tienen, pues qué bueno, pero vamos a enfatizar el próximo miércoles en el primer subtema, que es mi autoevaluación como cristiano. ¿Sí, hermanos? Y con toda confianza, si hay alguna pregunta, duda, ustedes, después de esta grabación, ustedes lo pueden enviar y yo haré lo mejor posible para orientarlos y apoyarlos. Claro que sí. Hoy estamos ya cerrando esta primera sesión, ¿verdad? Yo les agradezco mucho su atención, su presencia en este primer encuentro. Vamos a ir viendo diferentes subtemas, son diferentes cada semana, ¿sí? Y son diferentes tareas. Igual cuando batallen con las tareas, hagan su mejor esfuerzo. O sea, yo realmente, yo no califico si está bien o está mal, sino el esfuerzo que cada quien le pone, porque cada quien es diferente, no se preocupen. Yo sé que algunos tienen más grado académico y tienen más habilidad, y otros son a más de casa, pero todo es valioso. Dios usa a todos para su gloria y para su honra. Yo eso lo he aprendido, ¿sí? Dios los usa de la mejor manera siempre. Aquí lo importante es que nosotros estemos dispuestos a seguir creciendo en Cristo. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces, si les parece, aquí vamos a dejar la primer clase. El próximo miércoles la retomamos. ¿Sí, hermanos? El próximo miércoles la retomamos, hacemos un repaso y vemos si algo no se entendió bien. Ustedes también pueden elaborar preguntas para que me las puedan mandar, hermano, esta pregunta. Todavía el miércoles tenemos la siguiente sesión de este primer subtema.
¿Les parece, hermanos? Yo, por lo pronto, quiero dejar aquí la materia para que el hermano también cierre la grabación. Y el miércoles nos vemos con ayuda de Dios a la misma hora y en el mismo canal.